¿Qué tal? Soy el profesor Isaac Villacreces y en este video vamos a ver cómo resolver ejercicios para el tema de física correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme deben aprenderse de memoria estas fórmulas que son muy útiles. Ustedes ya habrán visto estas fórmulas o algunas expresiones matemáticas en el anterior video, que se trata de una explicación teórica del movimiento rectilíneo. Les recomiendo que se pasen por ese video primero antes de comenzar a resolver ejercicios acerca de este tema. La primera fórmula tiene que ver con la velocidad. La velocidad es el cambio de posición a través de un cambio de tiempo. Es una división, se divide lo que cambia la posición dividido para lo que cambia el tiempo. Acuérdense que la posición es el lugar donde se encuentra el objeto, y aquí el tiempo, para que haya una diferencia de tiempo, se toman instantes de movimiento, un instante inicial y un instante final. Es decir, que esta fórmula también se puede escribir de la siguiente forma: delta x es posición final menos posición inicial, y aquí el delta t es el instante, la resta entre el instante final y el instante inicial. Eso es delta t. Para el primer ejercicio tenemos el siguiente diagrama, donde se encuentra un automóvil que además, como pueden observar, se indica que la velocidad es de 10 metros por segundo. Es decir, que el automóvil se va desplazando a través de, por así decirlo, de esta carretera, se va desplazando, va cambiando su posición a través del tiempo. Este diagrama solamente nos indica un instante inicial, por lo tanto aquí se puede tomar como un punto de referencia. Aquí vamos a utilizar el sistema de recta, con posición inicial igual a 0. La variable para la posición en este instante toma un valor de 0. Así también para el tiempo también toma un valor de 0 segundos. Para la posición sería metros. Estas unidades son las del sistema internacional. Siempre vamos a utilizar las mismas unidades. Entonces, para este problema debemos encontrar lo siguiente. Tenemos que encontrar la distancia recorrida luego de los 150 segundos. Y para la segunda pregunta nos dice: ¿cuánto demora en recorrer 5 kilómetros? ¿Cuánto demora en recorrer 5 kilómetros? Empezando desde la posición inicial, va a terminar, digamos, en otro lugar. Por ejemplo, digamos que aquí, en este lado, tenemos el otro instante, donde ya ha recorrido los 5 kilómetros. Pero sabemos la posición. ¿Cómo podemos encontrar el tiempo? A través de las fórmulas. Eso es lo que vamos a realizar para este ejercicio. Para la primera pregunta debemos encontrar primero los datos que nos ofrece el problema. Gráficamente nos dan el valor de la velocidad. Por lo tanto, aquí separamos en un lugar los datos. Velocidad nos da un valor de 10 metros sobre segundo. Siempre cuando hagan ejercicios deben tener a la mano las fórmulas, porque ahí ustedes ven cuáles son los datos que ustedes tienen a la mano, y también pueden ver las incógnitas que necesitan encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos que encontrar la distancia. Esa es la incógnita que debemos encontrar. Aquí escribimos la distancia y le ponemos un signo de interrogación para decir que nos falta ese dato. Ya tenemos datos sobre la velocidad y la distancia. ¿Qué más nos falta? Por ver el tiempo. El tiempo lo encontramos en el enunciado. Por lo tanto, lo escribimos como dato y nos dice que el tiempo es igual a 150 segundos. Ese es el tiempo empleado para recorrer esa distancia. Es posible que haya algunas confusiones entre esta letra de aquí, que tiene que ver con el tiempo, con una variable, por así decirlo, y con el delta t, que también se trata del tiempo. Pero el delta t nos ayuda a encontrar soluciones para cuando trabajamos con instantes
que son específicos. En cambio que esta letra T es una variable que se cuenta desde el inicio de los sucesos. En este problema, ¿dónde iniciaron los sucesos? En este momento. En este momento el auto empieza a moverse. Ese es el tiempo inicial, por así decirlo. Y toma un valor de 0 porque desde ahí se cuenta el tiempo. Esa variable va aumentando desde este momento hasta que llega a su posición final. Luego de haber anotado los datos, debemos escoger la fórmula que nos va a simplificar el problema. Debemos escoger una fórmula donde solamente quede una incógnita, es decir, donde solamente quede la distancia como incógnita y se la pueda encontrar de forma fácil. Por ejemplo, aquí tenemos la primera fórmula. Tenemos aquí delta x, que en MRU es lo mismo que distancia. Y aquí también tenemos delta t, pero está en forma de fracción y es posible que se nos dificulte un poco. En la segunda fórmula tenemos ya la distancia directamente despejada. La distancia recorrida, la diferencia entre las posiciones, es igual a la velocidad por el tiempo. Y como ya tenemos esto, solamente reemplazamos. Es decir, que esto de aquí, esta resta, es lo mismo que delta x. Y como estamos en MRU y solamente se mueve en línea recta, ese cambio de posición es la distancia recorrida, es igual a d. Por lo tanto, utilizamos esa fórmula para encontrar la distancia recorrida. Reemplazamos. ¿Cuánto vale la velocidad? Vale 10 metros por segundo. 10. Solamente escriban el 10. Y el tiempo es el valor que toma la variable, que tiene un valor de 150 segundos. 150. Solamente reemplazan los valores. Se multiplica esto y da como resultado 1500. 1500. Pero como se trata de distancia, debemos asignarle su unidad correspondiente. Como estamos trabajando con metros por segundo y con segundo, ya pueden localizar cuál es la unidad de la distancia, que es el metro. Esa es la unidad correspondiente a la distancia. Y esa sería la respuesta para el primer ejercicio. Para el siguiente literal debemos encontrar lo siguiente. Dice, ¿cuánto demorará en recorrer 5 kilómetros? Por lo tanto, en la parte de los datos escribimos el tiempo como una incógnita. Ya, ahora debemos localizar cuáles son los datos que nos ofrece el enunciado. La velocidad es la misma, se mantiene constante ya que estamos en MRU, siempre es la misma. Ahora nos falta escribir el dato de la posición. Aquí vemos otra vez la pregunta y dice que debe recorrer 5 kilómetros. Esto es la distancia recorrida, es decir que nos da como dato la distancia de igual 5 kilómetros. Esto de aquí, como vemos, no está en la unidad del sistema internacional. Por lo tanto, lo convertimos de forma fácil. Escribimos igual y reemplazamos los kilómetros por su equivalente en metros. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 metros. De esta forma, en un paréntesis, y se multiplica. 5 por 1000, 5000. 5000 metros. Ya está. Ahí tenemos un nuevo dato para la distancia en su unidad correspondiente. Ya teniendo los datos, vamos a elegir la fórmula que se adecue a lo que necesitamos. Por ejemplo, en la primera fórmula tenemos una fracción y aquí solamente podríamos despejar el tiempo para que reemplacemos luego los datos necesarios. En la segunda fórmula tenemos también algo similar, podemos despejar el tiempo, la velocidad pasa a dividir y reemplazamos los datos. Tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo empleado. Para encontrar el tiempo debemos voltear la ecuación porque de este lado, de este miembro, tiene que quedar la incógnita que queremos despejar. B por T igual a D. Despejamos el tiempo y aquí queda la D en el numerador y la B en el denominador. Ya está. Si aún no saben cómo despejar fórmulas rápidamente, les recomiendo el siguiente video para que puedan practicar.
el despeje de fórmulas lineales y también hay despeje para fórmulas con exponentes al cuadrado. Reemplazamos los datos. La distancia es igual a 5000. 5000 sobre la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 10. Escribimos el número y dividimos. 5000 dividido por 10, ¿cuánto da? Da 500. 500, como se trata de tiempo, escribimos segundos. Y eso es todo. Esa sería la respuesta para el segundo literal del primer ejercicio. Ahora vamos con un segundo ejercicio donde tenemos varios objetos moviéndose. Tenemos a un automóvil y también a un motociclista. Aquí también tenemos otro objeto, pero es una señal de pare. Aunque no se mencione, la señal de pare tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque para este sistema no se está moviendo. Es decir, que este diagrama está estático según la señal de pare, pero el automóvil viene moviéndose hacia la derecha por la flecha que está aquí y el motociclista se va moviendo hacia la izquierda. Para el literal A vamos a encontrar el tiempo que demora el auto en llegar hasta la señal. Luego para el literal B vamos a encontrar el tiempo que se demora en llegar el motociclista a la señal de pare. Y para el literal C vamos a ver en qué momento se encuentran los dos, el auto y el motociclista, porque en algún momento tiene que encontrarse. Para el literal A debemos encontrar el tiempo, por lo tanto necesitamos tener la velocidad y la distancia. La velocidad ya la tenemos, la velocidad del automóvil, que es de 30 metros por segundo. La distancia que debe recorrer ese automóvil para llegar a la señal de pare, ¿cuánto debe de ser la distancia? Acuérdense que la distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial. Solamente deben restar la posición final donde va a llegar el automóvil, que es la señal de pare. Para la distancia entonces solamente restamos 600 menos 0. ¿Cuánto da eso? 600 metros. Eso es lo que da la distancia o delta X. Ojo con delta X porque no solamente puede tomar valores positivos, puede tomar valores negativos también. Entonces, teniendo el valor de la distancia, vamos a calcular de una vez el tiempo. El tiempo, ¿a qué va a ser igual? Usando esta ecuación, solamente mandamos la velocidad a dividir. Por lo tanto, sería distancia sobre velocidad. Eso va a ser igual a D. ¿Cuánto vale D? 600 metros. 600 sobre la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 30. 30. Por lo tanto, se divide con la calculadora y da un resultado de ¿cuánto? Aquí pueden tachar ceros. Pueden simplificar ceros. Como vemos, el 600 tiene 2 ceros. Y el 30 tiene 1. Tachamos 1 y 1. Y queda 60 dividido por 3, que da 20 segundos. 20 segundos. Ese es el tiempo que se demora el auto en llegar hasta la señal. Para el literal B debemos encontrar el tiempo que se demora el motociclista en alcanzar esta señal que está estática. Solamente él se está moviendo hacia este lado por la dirección de la flecha. Ahora pueden notar que la velocidad del motociclista es negativa. ¿Pero por qué sucede esto? Acuérdense del video anterior, les expliqué que si la velocidad es positiva, el objeto se mueve hacia la derecha. Y si la velocidad es negativa, el objeto se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto debe concordar. Entonces ya tenemos la velocidad, pero nos falta la distancia. El poste se encuentra a una posición de 600 metros, pero el motociclista se encuentra en una posición de 1300 metros respecto al automóvil que está en el 0. Por lo tanto, la distancia, como ya vimos, es la resta entre los dos, entre la posición final, que es la señal, porque ahí debe llegar el motociclista, aquí a esta posición, a la señal de pare, y la posición inicial, que es donde comienza a moverse el motociclista. Por lo tanto, la distancia es igual ¿a cuánto? A 600, que es la final, 600 menos 1300. Menos 1300. ¿Cuánto da eso? Da una cantidad negativa, porque este es el más grande.
menos 1300. Menos 600 da 700. ¿700 qué? 700 metros, porque es distancia. Ahora encontramos el tiempo, usando la misma fórmula que antes. Distancia sobre velocidad. Reemplazamos cuánto vale la distancia recorrida por el motociclista. Vale menos 700 metros, menos 700. Sobre la velocidad. La velocidad también es negativa, menos 10. Menos 10. ¿Se pueden simplificar ceros? Sí. 0 con 0. Aquí los signos, menos por menos, más. 70 dividido por 1 da 70 y la unidad correspondiente al tiempo es segundos. Y eso es todo. Ya encontramos las respuestas para los dos primeros literales. Ahora, para el último literal vamos a encontrar la posición exacta y el tiempo que se demoran ambos vehículos en encontrarse. Vamos a utilizar un momento los resultados de los primeros literales. El automóvil llega a esta señal en 20 segundos. 20 segundos. Es decir que si esto todo se mueve al mismo tiempo, el automóvil llega aquí y la moto, como tiene poca velocidad, solamente ha de estar por este lugar. ¿Cómo podemos comprobar eso? Por el tiempo que se demora el motociclista. El motociclista se demora en llegar hasta la señal 70 segundos. Se demora más que el automóvil. Por lo tanto, cuando se encuentren, podemos imaginarnos que el automóvil va a pasar la señal de pare y el motociclista todavía no llega. Vamos a ver, esa es una idea. Siempre tengan una idea o tengan una visión de lo que van a encontrar para que sus resultados concuerden. Para este literal lo que vamos a hacer es igualar las posiciones, porque cuando se encuentren van a quedar los dos en la misma posición. Digamos que quedan en esta posición. En esta posición se van a encontrar, supongamos. Y en esta posición va a tener los dos el mismo valor para esa variable. Ahora vamos a utilizar la segunda ecuación, pero de la siguiente forma. Esta ecuación también se puede escribir así. Posición final igual a velocidad por tiempo, y esto pasa a sumar más posición inicial. De esta forma. Por lo tanto, tenemos una nueva fórmula para la posición final, dependiente de la velocidad, del tiempo y de la posición inicial. Los dos objetos deben encontrarse. ¿Qué significa eso? Que las posiciones finales de cada objeto deben ser iguales. La posición final XF del automóvil, XFA, es igual a la posición final XF del motociclista, XFM. Primero reemplazamos para el automóvil. Tenemos velocidad del automóvil por el tiempo. Esta T también va a coincidir. Los dos se van a encontrar en un transcurso de tiempo igual. Entonces se la deja de esta forma, no se le pone ningún índice. Más la posición inicial del automóvil, así de esta forma. Ahora reemplazamos la fórmula para esto de aquí, para la posición final de la motocicleta. Tendríamos velocidad del motociclista por el tiempo. Utilizamos esa ecuación, más la posición inicial del motociclista. De esta forma, ya tenemos planteado nuestra igualdad. Por lo tanto, para resolverlo debemos identificar cuál es la incógnita que debemos despejar. Ya tenemos la velocidad del automóvil. No tenemos el tiempo, tenemos la posición inicial del automóvil, ya, todo tranquilo. Aquí también tenemos todos estos datos menos el tiempo. Es decir, que la incógnita que vamos a encontrar en este momento es el tiempo. Las incógnitas van en el primer miembro. Esto de aquí se mantiene, BA por T. Esto pasa a negativo, menos BM T igual. Esto de aquí no tiene que ver con el tiempo, es solo posición, pasa al segundo miembro, donde este valor ya está en este lugar, x0m menos x0a. Ya está. Ahora vamos reemplazando cada valor. Conocido. La velocidad del auto es 30. 30 por t, 30t. 30t menos
¿Cuánto vale la velocidad del motociclista? Menos 10. Reemplácelo con el signo también. Menos 10 entre paréntesis. Menos 10 T. La T sí va afuera porque solamente reemplazamos esto, la velocidad del motociclista. Igual a la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial del motociclista? 1300 menos la posición inicial del automóvil, que es 0. Nada más. Se resuelve. Aquí queda un más. Menos por menos más. 30 más 10, 40. 40T igual a 1300. Por lo tanto, el tiempo, luego de despejarlo, queda 1300 sobre 40. Ya está, eso lo ingresamos en la calculadora y da el siguiente valor. Da un valor de 32,5 segundos. Vamos a comparar con las respuestas anteriores. 32,5 segundos tiene sentido con lo que sacamos en antes. El automóvil llega a la señal en 20 segundos. Pero el tiempo que se demoró en chocarse, por así decirlo, fue de 32. O sea que se chocó de este lado, como lo estábamos suponiendo hace poco. Y la motocicleta también se chocó a los 32,5 segundos. Para encontrar la posición debemos ubicarnos en una fórmula que tenga la posición final, que es la de aquí. Solamente reemplazamos los datos. Acuérdense que la posición final es la misma para el automóvil como para el motociclista. Podemos utilizar cualquiera. Entonces la posición final, por ejemplo, para el automóvil sería velocidad del automóvil, ¿cuánto es? 30. 30 por el tiempo. ¿Cuánto se demoró en llegar a esa posición? 32,5. 32,5 más la posición inicial, pero como es 0, no colocamos nada, no se va a sumar con nada. Se multiplica, se ingresa eso en la calculadora y da el siguiente resultado. Y da como resultado 975 metros. Esa es la respuesta para la posición y esta es la respuesta para el tiempo. Vamos a ver si tiene sentido. 975, vamos a ubicarlo. 975 está entre 600 y 1300, sí, y concuerda con lo que asumimos hace poco. Ahora, para un último ejercicio vamos a analizar solamente un objeto, pero que mantiene una velocidad constante en una región y luego cambia su velocidad en otra región. Es decir, que tenemos dos casos separados del mismo tipo de movimiento, sino que en regiones separadas. Y tenemos las siguientes preguntas. Deseamos saber para literal A cuánto demora el automóvil en cambiar su velocidad, porque como vemos es el mismo, sino que cambia su velocidad. Antes tenía 40 metros sobre segundo, iba rápido, y acá en este momento ahora tiene 20 metros sobre segundo, va un poco más lento. Eso es lo que deseamos saber, el tiempo que se demora en cambiar la velocidad. Y para el literal B vamos a encontrar la distancia luego de que pasen 2 horas. La incógnita es el tiempo, por lo tanto debemos tener la velocidad y la distancia. La velocidad en esta región que vamos a utilizar es de 40. Y la distancia es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Restamos entonces distancia es igual a 1200 menos la posición inicial, menos 300. Ya está, solamente restamos con la calculadora o mentalmente 1200, 12 menos 3, 9. Y se le añaden los dos ceros, 900 metros. Eso es lo que recorrió de aquí, de esta posición hasta esta posición. Esa es la distancia recorrida. Ahora, para encontrar el tiempo, ya sabemos qué fórmula debemos usar, pero si no, despejamos de la segunda ecuación. Ya tenemos distancia. Esta velocidad pasa a dividir, queda distancia sobre velocidad. Ya está. ¿La distancia cuánto vale? 900. 900 sobre la velocidad que es de 40. 900 dividido para 40, tachamos los ceros. Se divide, 90 dividido para 4 da lo siguiente. Da 22,5. ¿Qué estamos manejando? Tiempo. Segundos, entonces segundos. Para el literal B, queremos saber cuánto recorre luego de que pasen 2 horas. Podemos basarnos en el resultado anterior
para asumir en qué posición va a terminar el automóvil. De aquí a acá se demoró solamente 22,5 segundos, rapidísimo, en alcanzar ¿cuántos metros? 900 metros, eso es lo que recorrió hasta aquí. Pero debemos encontrar en dónde se va a localizar luego de las 2 horas. Por lo tanto, la distancia es la incógnita. Ya tenemos la velocidad aquí en esta región y la velocidad en esta región. Y sabemos que va a caer, digamos, por acá, luego de la segunda región. Entonces, para este ejercicio vamos a ver de qué forma lo resolvemos. Hay varias formas. La primera forma es encontrando la distancia de aquí hasta acá y luego encontrando la distancia de aquí hasta acá. Obviamente, como ya tenemos la distancia aquí en esta parte y ya tenemos cuánto demora, solamente debemos encontrar la distancia de aquí hasta acá utilizando el tiempo restante. Es decir, el total del tiempo son 2 horas. Pero ya sabemos que de aquí a acá demora ¿cuánto? 22,5 segundos. Restamos entonces eso, 2 horas con 22,5 segundos y nos queda el tiempo restante de aquí, de esta posición, hasta llegar a las 2 horas. Convertimos primero 2 horas a segundos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar fracciones. Horas arriba, horas abajo. Aquí lo convertimos a segundos. Vemos qué unidad es la que contiene a la otra. Las horas contienen segundos. Por lo tanto, a la que contiene le colocamos el 1. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600 segundos. Ya está. Ahora solamente multiplicamos numerador con numerador. ¿Cuánto da eso? 2 por 3600, 7200 segundos. Sobre 1. 1 por 1, 1. Aquí se sobreentiende que hay un 1. 1 por 1, 1. Se divide y queda 7200 segundos. Eso es lo que equivale a 2 horas. Esto restado con esto va a dar lo siguiente. Va a dar el tiempo que necesitamos para resolver el ejercicio, el literal. 7200, que son las 2 horas, menos 22,5, menos 22,5. Ya está, eso se resta y da lo siguiente. 7177,5 segundos. Este es el tiempo que va a recorrer el automóvil desde esta posición. Acuérdense, todo esto son 2 horas. Todo esto son 2 horas. Pero le restamos la parte de aquí, esta región, para que nos quede el tiempo empleado en esta otra región. Ahora, para encontrar la distancia, utilizamos la fórmula de aquí, la segunda fórmula, distancia igual velocidad por tiempo. La distancia es igual a la velocidad, pero en esta región, ¿qué velocidad es la que domina? Esta velocidad, 20 metros sobre segundo por el tiempo empleado. Esto de aquí, 77,5. De esta forma se multiplica y encontramos la distancia. Y este es el resultado para la distancia. Pero para el problema, ¿qué distancia se solicita? La distancia total, desde aquí, desde que comenzó hasta que terminó. Por lo tanto, la distancia total de t será la suma de esto más lo que tiene que ver con esta región. Sería esto de aquí, 143.550 más la distancia de aquí a acá, que ya la sacamos hace poco, 900 metros, más 900. ¿Y cuánto da eso? Otra vez ingresamos esto en la calculadora, dando un total de 144.450 metros. Eso, convirtiéndolo a kilómetros, da un total de 144 kilómetros y medio aproximadamente. Y esa sería la respuesta para el literal B. Luego de ver todos los ejercicios anteriores, debemos haber entendido en su totalidad el tema del movimiento rectilíneo uniforme. Y están en capacidad de resolver estos 3 ejercicios que les dejo como tarea. Para el primer ejercicio tenemos a un automóvil que pasa de una posición a otra. Deben encontrar el tiempo que se demora en pasar de la posición 0 metros hasta la posición 1 kilómetro, con una velocidad de
35 kilómetros por hora. Ustedes pueden ver que hay algunas unidades que no son del SI y deben hacer las conversiones correspondientes. Para el segundo ejercicio tenemos también un ejercicio similar, pero deben encontrar el tiempo que se demora en alcanzar el automóvil al motociclista. Como pueden ver, el automóvil se mueve para acá y el motociclista también. Y deben encontrar el momento en que se encuentra. La posición del automóvil es de 15 metros, la del poste es de 150 metros y la del motociclista 2000 metros. La velocidad del automóvil es de 15 metros por segundo, la velocidad del motociclista es de 10 metros por segundo y aquí tiene un poste que no tiene velocidad, está estático. Para el tercer ejercicio es un ejercicio similar al tercer ejercicio anterior, sino que ahora tienen tres regiones, tres velocidades diferentes para un mismo objeto y deben encontrar el tiempo que se demora en alcanzar los 3 kilómetros. La posición inicial del automóvil, cuando comienza el tiempo, es de menos 3 metros. La posición de aquí, cuando cambia la velocidad, es de 50 metros y la posición de aquí, cuando comienza la última velocidad, es de 120 metros. La velocidad 1 es de 5 metros por segundo, la velocidad 2 es de 10 metros por segundo y la velocidad 3 es de 15 metros por segundo. Si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios o en la página de Facebook que les dejo en la descripción. Suscríbanse, denle like a este video, compártelo con sus amigos para que este canal siga creciendo mucho más. Gracias y hasta luego.